Pues es un privilegio estar con ustedes. Si alguien, no los conozco, conocí a algunos cuantos ayer, entonces no sé si alguien sea nuevo, si alguien nos está visitando por primera vez, pero si así es, bienvenidos sean y ojalá que no sea la última vez y que puedan seguir acompañando a nuestros hermanos aquí en esta iglesia. Nosotros estamos en la ciudad de Santander, apenas tenemos aproximadamente un año y medio ahí y por eso si escuchan mi acento diferente, porque me estoy apenas acostumbrando al acento de ustedes y pronto si Dios quiere, lo adoptaré y hablaré como ustedes aquí en España. Pues sé que estamos aquí en una iglesia y a lo mejor usualmente, repito, no los conozco a todos, a lo mejor usualmente no asistes a la iglesia, no te consideras un seguidor de Cristo y a lo mejor puede ser un tanto extraño para ti el que se empiece a hablar de la Biblia y todo este tipo de cosas, pero yo te invito a que escuches y puedas salir con algo que puede servir a tu vida, al escuchar lo que se está viendo, al ver a las personas y en esta mañana en específico yo quisiera compartir con todos ustedes algo que es tan sencillo y que probablemente si alguna vez has estado en alguna iglesia lo has escuchado y no obstante, aunque es algo tan sencillo, es a veces un tanto complicado de llevar a cabo. Esas cosas tan prácticas y vamos a hablar en cuanto a Jesús en esta mañana y Jesús al pasar tiempo con sus discípulos estuvo aproximadamente 3 años y medio entrenándolos, pasando tiempo con ellos y llega un momento en el cual Jesús están después de la última cena y sé que a lo mejor aunque repito no asistas a la iglesia regularmente, por todos lados hemos visto unos cuadros ahí donde se ve que está una mesa bien grandota y tenemos ahí lo que se ha sido representado, la imagen que conocemos, realmente no sabemos cómo era físicamente, pero como conocemos hoy a Jesús y vemos que está ahí con otras personas, con sus discípulos, lo que le llamamos la famosa última cena o la cena del Señor, y donde se ve que están ahí comiendo y compartiendo el pan. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes es un poco después de aquí, porque Jesús hace una declaración que era un tanto, para ti y para mí, cuando lo escuchemos, ahorita que les diga qué va a hacer, van a decir, eso ya lo he escuchado. Pero el punto aquí es que en aquel momento ellos no lo habían escuchado, para ellos era algo totalmente nuevo y era algo que sonaba un tanto atrevido, porque el contexto es que está hablando con sus discípulos, quienes eran judíos, y entonces estas personas tienes que entender que para ellos lo que era el Antiguo Testamento era todo lo que conocían, eso es lo que tenían que llevar a cabo. Entonces, sin meterme demasiado en eso, y sé que voy a ir un poquito rápido porque voy a tratar de no dormir a nadie, y de que no salgan con demasiado hambre, entonces voy a tratar de ser conciso, eso quiere decir que voy a tratar de hablar muy rápido. Entonces, estas personas, para ellos el Antiguo Testamento era el todo, entonces ellos estaban acostumbrados a 600 aproximadamente reglas que tenían que cumplir, era como parte de su religión, y entonces se aparece por aquí Jesús, y ya un poquito antes les había dicho, les voy a citar por ahí en Marcos, está ahí, es uno de los evangelios en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 12, el versículo 29 al 31, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego fíjense lo que dice después, dice, no hay otro mandamiento mayor que estos dos mandamientos. Entonces por eso les digo que era algo atrevido, porque tienes a estos judíos que están acostumbrados a 600 y tantos mandamientos, y de repente llega Jesús y les dice, les voy a dar 2 más, pero estos 2 son los más importantes. Entonces, ponte en el lugar de ellos. A lo mejor pensaron, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre decir este tipo de cosas? Y ya les había dicho esto, que se reducen en amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a sus prójimos como a ellos mismos. Pero ahora, en este contexto que les estoy diciendo, justo después de la última cena, les va a agregar uno más. Les dice, les tengo un nuevo mandamiento, y así es como se refiere a les dice, les tengo un nuevo mandamiento. Entonces, a lo mejor ellos dijeron, oye, Jesús, ya no los dijiste, pero él estaba hablando de otra cosa. En Juan capítulo 13 y el versículo 34, aquí Juan nos está platicando qué fue lo que Jesús dijo en este momento. Y el nuevo mandamiento dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis
unos a otros. A lo mejor los 12 dijeron, pues es lo mismo que nos dijiste la vez pasada. Y sí, era amar a Dios, amarse a tu prójimo como a ti mismo. Pero él agrega una cosa, que améis unos a otros como yo os he amado. Y esto Jesús lo traduce como un nuevo mandamiento. Y entonces primero se va de los 600 y tantos y se va a 2. Y luego al final, porque después de aquí, después de esta cena que estuvo con ellos, pasaron muy poquitas cositas y es cuando es entregado. Y luego fue juzgado y luego fue crucificado. Entonces son de las últimas cosas que les está diciendo y les dice, les tengo un nuevo mandamiento, y eso es que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No se trataba solamente de amar unos a otros, pero amarse de la manera que Él, quien Jesús, los había amado. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo fue que Jesús los amó a ellos? Para eso, si tú tienes a lo mejor tiempo en la iglesia o te gusta leer la Biblia, puedes empezar a citar versículos diciendo, sí, hubo muchas maneras como Jesús los amó. Por ejemplo, podemos decir Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, lo cual es cierto. Y repito, si nos estás visitando y es algo que no conoces, eso fue exactamente lo que hizo Jesús, pagar por nuestros pecados. No obstante, esto todavía no había sucedido. Todavía no había muerto. Vamos a leer la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, uno de muchísimos pasajes que podemos citar de cómo nos ha amado Jesús. Versículo 18 de primera de Pedro, capítulo 1 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Estamos hablando de lo mismo, simplemente en otro pasaje. Está hablando de esa sangre derramada de Cristo Jesús para pagar por nuestros pecados. Y sí lo hizo, y gracias a eso es que tenemos acceso al Padre, y es el único camino al Padre, y es la manera por la cual puede Él lavar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados, y podemos tener la vida eterna, lo cual yo creo que es algo que todos queremos. Pero en este pasaje que estamos leyendo de Juan capítulo 13, todavía no había muerto Jesús. Todavía no se había derramado esa sangre. Claro, ya Dios los había amado de tal manera que envió a su Hijo a hacerse humano, a hacerse hombre. Ya de por sí eso es algo tremendo. Pero específicamente hablando con sus discípulos, yo quiero ponerme a pensar cuando Jesús les dijo, un nuevo mandamiento os doy, y eso es que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, ¿qué pudo haber pasado por la cabeza de ellos? ¿Cómo nos amó? Entonces tenemos que ver, y no tenemos el tiempo, pero tenemos que ver qué fue todo lo que hizo Jesús, y a lo mejor lo podemos reducir en que Jesús agarró y los invitó y les dijo, síganme. Les dijo, venid en pos de mí. No porque eran espectacularmente conocedores o porque tenían toda la preparación, ni nada de ese tipo de cosas, sino simplemente por su gracia. Les dijo, sígueme. Ahora trata de regresar en tu mente a ese tiempo. Imagínate haber sido uno de los 12 afortunados de seguir a Jesús por 3 años y medio y escuchar sus enseñanzas de primera mano. ¡Wow! Increíble, ¿no? Esa fue la manera como Él les amó, les dio gracia, tuvo gracia para con ellos, porque aún siendo quienes ellos eran, los invitó a seguirlos así, de primera mano, junto con ellos. Ahora, a lo mejor la palabra gracia es una palabra que no conoces, te la voy a tratar de definir de la manera más sencilla que puedo, y eso es, gracia es cuando nos dan algo que no merecemos. Por ejemplo, un regalo. Alguien llega a tu casa y simplemente porque sí, no cumples años, te da un regalo. No te lo mereciste, no hiciste nada para ganártelo, tuvieron gracia para contigo, se acordaron de ti y te dieron algo aunque no lo merecieses. Ahora, misericordia es una palabra parecida, pero misericordia es cuando no nos dan lo que merecemos. Por ejemplo, vas en tu coche y no te fijaste que estaba en rojo y
y entonces, no sé aquí cómo opera exactamente, si son las cámaras o si está el guardia civil y te pones a platicar con él, discúlpeme, no vi que estaba en rojo. Y te dice, muy bien, nada más ponga atención para la próxima, no le voy a dar una infracción. ¿Te merecías la infracción? Sí, porque entonces te dio misericordia. Entonces misericordia es cuando no nos dan lo que merecemos, gracia es cuando nos dan lo que no merecemos. Bueno, Jesucristo tuvo ambas para con sus discípulos. ¿Y sabes qué? Eso es amor. No sé si tú has notado, pero tendemos a tener más gracia y misericordia con la gente que amamos que con un desconocido. Jesús fue una de las tantas maneras que amó a sus discípulos. Pero no acaba ahí este pasaje, sino que después de que les dice este nuevo mandamiento, les explica por qué deben de llevar a cabo este nuevo mandamiento. Seguimos ahí en el 13:35, y les dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué deben de amarse a ustedes, entre ustedes, así como yo os amé a vosotros? Porque así van a conocer todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Si tú sigues leyendo, este nuevo mandamiento funciona. Recuerden otra vez el contexto. Tenemos a estos judíos, a estos discípulos, quienes tenían todo el Antiguo Testamento durante toda su vida, empiezan a pasar tiempo con Jesús. Jesús empieza a cambiar todo y decirles, ya no es así, ahora es así. Les dice, los mandamientos más importantes es amarás al Señor tu Dios y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Y justo antes de ser entregados les dice, les tengo un nuevo mandamiento. Quiero que se amen los unos a los otros, así como yo os he amado. Y les dice, porque así los demás van a saber que sois mis discípulos. ¿Cómo sabemos que esto funcionó? Bueno, porque los eventos, estos que estamos leyendo, tomaron lugar hace aproximadamente 2000 años. Y hoy por hoy, tanto en España como en la mayoría de países de este mundo, hoy alguien está hablando de Jesús. ¿Cómo funcionó? Ponte a pensar, realmente tenían todo en contra. Sí. Absolutamente todo en contra. ¿Cómo es que la iglesia ha sobrevivido? Y no solamente ha sobrevivido, sino ha realmente triunfado a través de estos 2000 años. Bueno, pues es que al principio, sin duda lo tuvieron que hacer desde el principio, la gente empezó a amarse unos a los otros, lo cual era algo anormal. Como Jesús lo hizo, de tal manera que los demás supieron que sí era genuino, que sí eran sus discípulos. Y esta instrucción que Él da funciona. Así conocerán que todos que son nuestros discípulos, que sois mis discípulos. Si ustedes siguen ese consejo, se producirá algo muy especial, algo que no se puede lograr de otra manera, así como sucedió como con la iglesia. Pero sabes que el día de hoy es algo que se tiene que seguir haciendo. Así es. El día de hoy es algo que se tiene que seguir haciendo. Después de estos eventos de Juan capítulo 13, pasó algo muy interesante. Jesús es entregado. Y tú puedes regresar y ver ahí en tu Biblia lo que te estoy contando. Jesús es entregado, es llevado y luego es crucificado. ¿Sabes qué sucedió en ese inter? Sus 12 discípulos, sus fieles seguidores, dudaron. ¿Alguna vez has dudado tú de algo? Sí. Yo también. Sus 12 discípulos dudaron. De tal manera que unos lo negaron, otros se escondieron, desaparecieron. Y entonces, ¿cómo es que 2000 años después todavía seguimos escuchando de Jesucristo? Es que el siguiente evento ha sido un evento único que jamás ha vuelto a suceder. Y eso es que después de que el Señor Jesucristo fue crucificado y que lo vieron morir, fueron y lo metieron ahí en una tumba, en una cueva, y después de 3 días resucitó. Y eso está comprobado. Sí. Resucitó de entre los muertos. ¿Y sabes qué pasó? Ahí inició el cristianismo. No inició con otras cosas que podemos llamar, aquí es el fundamento del cristianismo. El cristianismo inició con un evento, con la resurrección de Cristo Jesús.
Y entonces, ¿qué pasó con los 12? Y dijeron, esto es cierto. Esto es cierto, todo lo que nos dijo. ¿Y qué instrucción nos dijo? Tenemos que amarnos los unos a los otros como Él nos amó y así van a saber que somos sus discípulos. Y lo empezaron a hacer. Y empezaron a llevar eso a cabo y por eso hasta el día de hoy podemos escuchar acerca del Señor Jesucristo. Cuando la iglesia empezó a hacer esto, cuando inició el cristianismo se volvió en algo imparable. Se convirtió en algo increíble. Un evento, el Señor Jesucristo resucitando. Y ese mandamiento fue un nuevo mandamiento de hoy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos para con los otros. Esto, déjame te digo algo, esto es la versión original del cristianismo. Y repito, a lo mejor tienes mucho tiempo en la iglesia, a lo mejor te consideras un seguidor de Cristo, a lo mejor no te consideras un seguidor de Cristo, a lo mejor alguien te trajo y estás aquí como que, bueno, me van a dar algo mis papás si voy. Yo no sé por qué viniste hoy, pero qué bueno que estás aquí. Pero te voy a decir una cosa. A través de los años se han producido muchas versiones del cristianismo. Pero quiero recordarte en esta mañana que hay una versión original del cristianismo. Y si nos enfocamos, ya sé que tú eres una persona que no estás muy seguro en cuanto a estas cosas de Dios y la Biblia y la iglesia, te entiendo. Y lo más probable es que ha sido culpa de nosotros. Y aunque no puedo pedirte perdón a nombre de todos, pues lo voy a intentar. Perdón. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos mal representado la versión original de lo que es el cristianismo. Y eso ha causado que a lo mejor alguien aquí o a lo mejor alguien conocido tuyo diga, no quiero nada que ver con la iglesia, porque dicen una cosa y hacen otra cosa y la lista está larguísima. Y todas esas son versiones de cristianismo alteradas. Y te digo, pues yo te puedo pedir disculpas, pero a lo mejor las personas en las que viste eso a lo mejor nunca te lo van a pedir. Y sabes que necesita llegar el momento en que digas, voy a hacer eso a un lado y me necesito enfocar en la versión original, en Cristo Jesús. Y la indicación que Él dio. La indicación es que os améis los unos a los otros. ¿Sabes que a lo mejor has sido afectado por el comportamiento, acciones de otras personas? Eso no ha sido el amor que Cristo pidió a sus discípulos. ¿Sí me explico? Ahora imagínate si podemos hacernos un lado y enfocarnos en la versión original y seguir a Cristo. Ahora imagínate si todos los que estamos aquí, los que han sido creyentes, los que se han comprometido con Cristo, si obedecemos esa parte de decir, yo voy a amar como Él me mandó a amar. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Él. Número 2, porque quiero que todo Madrid, y a lo mejor vives fuera de Madrid, que toda España, porque quiero que todo el mundo vea reflejado a Cristo en mí. ¿Por qué? Porque Él dijo, así es como sabrán que sois mis discípulos. Imagínate el cambio, imagínate lo que puede suceder si nos enfocamos en la versión original de este mandamiento. Y quiero también decirte que este nuevo mandamiento, o sea, Él lo resumió en una cosa, pero este nuevo mandamiento rige las demás instrucciones que vemos en todo el resto del Nuevo Testamento. Y no tengo el tiempo para meterme en muchos ejemplos, pero por ejemplo alguien puede preguntar, pues en el Nuevo Testamento vemos la indicación de que no debo ser infiel a mi esposa. ¿Cómo cabe eso dentro del nuevo mandamiento? Bueno, pues si tú amas a tu esposa como Cristo te amó a ti, no vas a hacer nada para lastimar a tu esposa. Así es. ¿Sí me explicó? Y bueno, ¿y cómo cabe el que no debo de hurtar, el que no debo de robar? Bueno, pues si tú amas a tu prójimo, pues no le vas a quitar algo que es suyo y que no es tuyo. Y cualquier otra cosa que podemos ver en el Nuevo Testamento, de cualquier indicación que nos está dando, todas caben bajo ese nuevo mandamiento que dio Jesús. Y eso es que os améis unos a otros
como yo os he amado. Imagínate la diferencia que se puede hacer. No nada más porque no lo podemos imaginar, sino porque Él dijo, así es como van a saber que sois mis discípulos. Entonces, ¿qué produce esto? Esto produce un cambio de mente de lo que es la iglesia a lo que debe ser la iglesia. De lo que es en sus múltiples versiones el cristianismo a lo que debe ser el cristianismo de acuerdo a la versión original. Y te voy a decir una cosa, las versiones de iglesias, las versiones de cristianismo, puede haber mucho rechazo por muchos motivos. La versión original es irresistible. Amén. Es irresistible. Nadie lo puede resistir. Tanto así que si tú sigues leyendo la Escritura, llegamos a un punto donde la Escritura dice que un día toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Todos, 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 todos. Eventualmente llegamos a la realidad de que Dios es verdadero, que existe, que nos ama y que pagó el último precio por amor a nosotros. No lo tenía que hacer, lo hizo por nuestro amor, por amor a nosotros. Y entonces eso vuelve la moneda a ti, a esta mañana. Dices, ¿qué hago con esta información? Bueno, pues puedes hacer varias cosas. Pero, número uno, si tú eres un creyente, si tú te consideras un creyente, si tú eres una persona que has confiado en Jesucristo como Salvador personal, y sé que hay varios aquí que han hecho eso, entonces tú puedes en esta mañana orar y decirle a Dios, Dios, yo me quiero enfocar en esa versión original de lo que tú quieres que yo sea. Porque el reflejo que yo quiero dar a mis amigos, a mis compañeros, a mi esposa, a mis hijos, quiero reflejar la versión original. ¿Somos perfectos? No. En ninguna manera. No somos perfectos. No. Y no vamos a ser perfectos mientras estemos aquí en esta tierra. Así es. Pero podemos reflejar a Cristo. Así es. Y podemos, cuando nos equivocamos, podemos pedir perdón. Sí. Podemos decir, me equivoqué. Así es. Eso es también amar a nuestro prójimo. Entonces, si tú eres alguien que se considera un seguidor de Cristo o un cristiano, tú puedes empezar en esta mañana por orar y decir, Dios, yo quiero hacer ese cambio en mi vida. Yo quiero que tú me guíes a cambiar y realmente reflejarte a ti. Si estás aquí en esta mañana y eres una persona que dices, como que no me convence mucho todo esto, yo tengo muchas experiencias, malas experiencias, yo te quiero invitar a que pongas tus ojos en la versión original. Amén. En esa versión que es incorruptible, en esa versión que logró mantener ese mensaje después de 2000 años. Ahora, ustedes al leer la historia, inclusive la historia de España, la historia de muchos países, saben todas las persecuciones y todo lo que ha habido a través de los años, donde se ha tratado de eliminar el cristianismo. Y el cristianismo sigue, y el cristianismo sigue, y el cristianismo seguirá, porque es verdad, porque es irresistible. Porque fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Todos esos nuevos mandamientos, todas esas nuevas instrucciones que vemos en el Nuevo Testamento, todas se resumen en ese nuevo mandamiento. Este nuevo mandamiento no solamente cambia eso, pero ese nuevo mandamiento puede cambiar tu vida terrenal, puede cambiar tus relaciones con tu cónyuge. Si hay problemas y empiezas a amar como Cristo te amó, va a cambiar la cosa. Con tus hijos va a cambiar la cosa. Con tus vecinos va a cambiar la cosa. Y entonces puede cambiar tu vida, puedes tener una vida mejor, aunque no estés totalmente convencido de la iglesia y todo eso. Si tú aplicas el amar a tu prójimo, tu vida va a mejorar. Así es. Pero no solamente eso, pero si tú decides escuchar este mandamiento, tu eternidad puede cambiar. Tu eternidad puede cambiar. En Juan capítulo 1 y el versículo 12, Juan nos está diciendo aquí, mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesucristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos
de Dios. ¿A quiénes? A los que creyeron en Él y a los que le recibieron. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me va a convencer a mí de lo que hizo Cristo? El amor que ha tenido para conmigo. El amor que ha tenido para con otras personas. Romanos capítulo 10 y el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todo vuelve a una persona y todo vuelve al evento que llevó a cabo esa persona. Versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús, ahí está la persona, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ahí está el evento, la resurrección, será salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Está un poco difícil, ¿verdad? Pero imagínate si cada uno de nosotros llevamos a cabo ese nuevo mandamiento, amar a los demás. Y entonces al amar a los demás, dentro de esas cosas, en ese amor hacia tu vecino, en ese amor hacia tu cónyuge, en ese amor hacia tus hijos, no vas a poder callarte del mejor regalo que hay para ellos, porque los amas. Si tienes hijos, como padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, porque los amamos. Si amamos a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, como Cristo nos mandó a hacerlo, no vamos a poder quedarnos callados y decirles, hay un regalo para ti, que es el mejor regalo que puedes recibir, porque es el regalo que te va a durar para siempre. Y ese regalo se llama la vida eterna. Ese regalo está en Cristo Jesús. Y exclusivamente en Cristo Jesús. Y puedes preguntar, ¿y por qué solamente en Cristo Jesús? ¿Por qué no está en otras cosas? Porque solamente Cristo fue el que murió y resucitó por tus pecados. Nadie más. Nadie más ha hecho eso. Solamente Él, y por eso solamente está en Él. ¿Cuál es la mejor manera que tú puedes compartir ese ejemplo con tus vecinos, con tus amigos, con tu cónyuge? Aplicando ese primer mandamiento. Cuando tú tomas el tiempo de amar, como Cristo lo hizo, ellos lo van a sentir. Yo creo que no hay nadie en este mundo que puede resistirse el ser amado. No hay nadie. No hay nadie que puede resistir a otra persona que la trata bien, la trata bien, la trata bien, la trata bien, la trata bien. A lo mejor al principio puede haber así molestia, pero si tú insistes en amar a otra persona, eventualmente esa persona no se puede resistir. Y eso es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y ese es el amor que nos ha mostrado, y nos ha mostrado esa gracia, nos ha mostrado esa misericordia vez tras vez tras vez. Esa es la versión original del cristianismo. Y yo quiero animarlos en esta mañana a salir diferentes a como entraron. Y eso es, vamos a poner en práctica la versión original de lo que es el cristianismo. Les voy a quitar otros 2 minutos, vamos a hacer una oración y luego vamos a dar un par de minutos más. Si alguien quiere tomar alguna decisión, puede tener la libertad de hacerlo, y puede tomar el tiempo de orar y a lo mejor hacer un compromiso con Dios en oración. Eso es algo entre tú y Dios. No obstante, si quieres hablar con el pastor, si quieres hablar conmigo y comentarnos, o quieres pedirnos ayuda, algún consejo en cuanto a lo que dice la Escritura, con mucho gusto. Pero ahorita en este momento simplemente vamos a orar y dar un par de minutos para darte la oportunidad de que no salgas igual que entraste. Porque realmente no tiene mucho chiste venir y salir igual, sino realmente pensar, decir, ¿qué me está queriendo enseñar Dios? A lo mejor soy totalmente, así como que no quiero saber nada de la iglesia, pero hoy me di cuenta que realmente el problema no es la iglesia, sino la versión que como humanos les hemos dado. Pero que la iglesia en sí, que la versión original del cristianismo, es algo genial. Y es algo que todos necesitamos. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana, porque a través de leer lo que tú nos has dejado aquí en este libro de Juan, uno de los discípulos, y ver claramente este nuevo mandamiento que Jesús nos dejó y el propósito de este nuevo mandamiento, realmente nos anima a querer seguir ese nuevo mandamiento
que suena muy sencillo, pero a veces es complicado de llevar a cabo. Es simplemente amar como Él nos amó, para que otros sepan que somos tus discípulos. Y así en esa actitud de oración, ahí donde estás, toma un minuto y ponte a pensar, si tú eres un creyente, si tú eres un seguidor de Cristo, ¿qué tan original ha sido tu versión del cristianismo en tu vida? ¿Qué tanto amor muestras a las demás personas? ¿Cómo se refleja eso en tu vida? Si estás aquí en esta mañana y eres aquella persona que no está seguro, te entiendo. Toma el tiempo que sea necesario. Pero te invito a que consideres esto. Que no tiene realmente nada que ver con religión, tiene que ver con la versión original de lo que nos dejó el Señor Jesucristo. Y eso es amar como Él nos amó. Y eso puede cambiar tu vida. Independientemente si vienes los domingos a la iglesia, todos los domingos o no, puede cambiar tu vida. Y puede ser el primer paso. Porque una vez que empezamos a llevar ese paso, se convierte en algo irresistible. Lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Si tú quieres tomar cualquiera de esas decisiones, hazlo en este momento, ora. Y luego te invito a que te acerques al terminar con el pastor, que te acerques conmigo y con gusto podemos platicar. Padre, te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu puede obrar en nuestros corazones. Señor, queremos, como hijos tuyos, queremos llevar a cabo ese nuevo mandamiento. Queremos vivir esa versión original de lo que tú nos pediste hacer, sin más, sin menos, simplemente lo que tú nos pediste, porque queremos que el mundo sepa que somos tus discípulos, queremos que el mundo sepa que hay vida eterna en ti, Señor. Gracias te damos por esta preciosa oportunidad de estar aquí en esta iglesia y poder hablarles de ti, Señor. Te pido por cada persona que está aquí en esta mañana que todavía no está seguro de esto, que tú trabajes en sus corazones y que tú sientas, que tú pongas ese sentir en ellos en el momento que tú quieras. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.